¿Te has parado a pensar alguna vez cuántos son los naranjos que le dan forma al patio de los naranjos de la Mezquita Catedral? Y que el agua es un elemento muy importante en la cultura musulmana y aquí, en el patio de los naranjos, está muy presente. ¿Y sabes que dentro de esta misma torre se encuentra un alminar del siglo X? Vente con nosotros a descubrir esto y mucho más en Paseando por Córdoba. Alfonso. Hombre, Amparo, ¿qué ¡Qué tal? alegría verte! ¿Cómo estás? Yo bien. ¿Y tú qué tal? Pues muy bien, y más acompañada por ti, hombre. Muchísimas gracias. ¿Cómo me voy a quejar yo? Oye, yo quiero que nos cuentes en este Paseando por Córdoba detalles de uno de los sitios más conocidos a nivel mundial, pero que creo que puede ser incluso un poquito desconocido para los propios cordobeses. El patio de los naranjos de la Catedral de Córdoba. El patio de los naranjos, ¿qué historia tiene? El señor de los patios de Córdoba, el patio más grande de todos los que tenemos en la ciudad. Es verdad que el que menos especies vegetales tiene árboles, pero desde luego es el más grande, ¿no? 130 metros por 50, casi 6.500 metros cuadrados y, por cierto, muchos cordobeses no lo saben, el jardín vivo más antiguo de toda Europa. ¿De Europa? Ten en cuenta que se empieza a construir en el mismo siglo VIII, igual que la sala de oración, por lo tanto, fijaros qué importante y qué importancia no el lugar en el que nos encontramos. Cuando uno entra por aquí, ¿qué es lo que se encuentra? ¿Qué es lo que llama la atención de este patio de los naranjos? Bueno, pues este vergel, ¿no? Este huerto de tradición romana que se va a remodelar en el siglo XVI, ¿no? Final del XVI, principio del XVII, porque lo que estamos viendo ahora mismo es un patio netamente barroco. Sí. Hay que empezar a hablar del patio desde atrás hacia adelante, de lo más nuevo a lo más antiguo, porque este patio, tal y como lo vemos, es el fruto de la intervención del obispo Francisco Reynoso, que la termina en el año 1601. Crea un huerto jardín, ¿no?, de tradición romana, como digo, y va a plantar esta hilera de naranjos maravillosos que parece que siguen la línea de las columnas, ¿no?, desde el interior hacia el exterior. Pero bueno, es un patio que está levantado sobre el antiguo patio de abluciones de la mezquita cordobesa. ¿Qué son las abluciones? Eso te quería preguntar. ¿Qué origen tiene primer patio? Este primer patio es el patio de las abluciones, un patio ritual, es el patio donde se purificaban los fieles antes de entrar a la oración. Para eso había distribuida una serie de pilas de agua, ¿no?, y procedían a esa higiene, ¿no? Normalmente la higiene no era completa, era parcial, pero bueno, es bastante profunda, ¿no? Se tenían que lavar las manos, de ahí se tenían que lavar la boca y la nariz, luego se lavaban el rostro, las manos hasta el antebrazo, ¿no?, y los pies hasta el tobillo, o sea que una limpieza bastante profunda. Pero además el patio en la época musulmana servía para impartir justicia. ¿También? Aquí se celebraban juicios. Aquí se celebraban juicios en esta zona. En esta zona, en el patio de la mezquita. Pero es que además también se enseñaba, se utilizaba para la enseñanza también. Y por cierto, todo el muro norte, norte de la sala de oración, estaba abierto, o sea que imagínate, estaba integrado perfectamente en lo que era la oración en el propio edificio, en el propio edificio. Formaba la propia parte sala del propio edificio. Formaba parte dentro de la misma mezquita. De hecho, además, todos los arcos del muro norte, actualmente podemos contabilizar 19, todos estaban abiertos. Todos. La luz, la ventilación, había una comunicación directa entre el patio y el interior. Luego, verdad que en la época cristiana, cuando se sacraliza y se consagra como catedral la mezquita Aljama de Córdoba, que eso no ocurre en ningún sitio. Cuando en Sevilla, en Toledo, en Mallorca, en Zaragoza se derriban las mezquitas Aljama para construir una catedral de nueva planta, en Córdoba no. Fijaros cómo era esta mezquita y cómo era esa querencia de los cordobeses por ese esplendor que Córdoba había tenido en el siglo X. La mezquita no se destruye, la catedral se adapta perfectamente al edificio musulmán. Pues en esa adaptación
todos esos arcos que estamos viendo se cierran. Sí. Ahí, bueno, pues el patio se convierte como en una plaza porticada, ¿verdad?, de acceso a la catedral, pero también para el uso ceremonial. Ten en cuenta que por donde tú has entrado Sí. es el lugar por donde entra cada nuevo obispo de la diócesis Ajá. de Por esta Córdoba. Es puerta un que lugar tenemos aquí. litúrgico, es un lugar ceremonial, por lo tanto el patio, aunque no está tan comunicado como en la época musulmana, sigue perteneciendo a la liturgia ceremonial de la También. catedral de Córdoba. También. El agua, muy presente también en este patio, ya desde sus inicios, como bien has explicado tú, hasta este momento donde tenemos distintos puntos de agua. Claro, el agua, cuando se remodela el patio y se convierte en este jardín, ¿no?, barroco, pues el agua aparece. El agua, sabemos todos los cordobeses lo importante que es el agua en Córdoba. Sí. Córdoba, aparte de una ciudad muy rica en agua, ¿no?, esa sierra maravillosa que nos da cobijo, pues tiene esos manantiales y esos arroyos subterráneos que es muy difícil además que nos quedemos en sequía, ¿no?, a pesar de las circunstancias. Pero, bueno, pues aparece el agua en estos surtidores del Renacimiento, ¿no?, en las diferentes fuentes que aparece en el patio, y además con ese sistema de riego, esas atarjeas que todavía, bueno, pues imitan un Que poco a las esos vemos. sistemas de riego originales de la época musulmana y que riegan los 96 naranjos maravillosos entre agrios y dulces que hoy en día 96. disfrutamos. 96. Hay solo 5 especies vegetales en este patio. En este Está el patio, naranjo, sí. tanto amargo como dulce, está la palmera, Palmera. está el ciprés, Sí. un cinamomo, que es una especie de árbol de la canela, como una sombrilla del paraíso, y un olivo. Y un olivo. Que por cierto, el olivo, luego hablaremos en la Luego fuente. hablamos, exactamente, del porque olivo. además precisamente, mira, le voy a dar el paso a mi compañera Nani, porque yo sé que ella te está esperando en un punto donde el agua es importante. Yo te preguntaba por el agua en este jardín, pero creo que a ella le tienes que contar Muy cosas bien, interesantes. pues iremos Así que a ver otro yo espacio me del quedo patio. contando los naranjos, a ver si es verdad eso de que hay 96. Hay 96. Y Nani te espera en otro punto, ¿vale? Muy bien, Ahora pues hablamos. estupendo. Gracias, Hasta ahora, Alfonso, Amparo, hasta hasta ahora. Alfonso, ¿qué tal? Hombre, Nani, ¿qué tal? Muy ¿Cómo buena. estás? Ya tenía yo ganas de verte a Buenos ti. días, hombre, gracias igualmente. ¿Cómo? Está con tu compañera Amparo y Hasta me con has dicho Amparo. que me estabas esperando. Te estaba yo esperando a ti. Hoy vas a estar con nosotros, con una, con otra, ¿eh? Qué bien Hoy es tu día acompañado. de suerte. Hoy vaya, pero suerte. Te estoy esperando en un punto que quizás cuando venimos aquí y visitamos este patio de los naranjos, la mitad de las personas no saben lo que es exactamente, pero es un punto muy importante, ¿verdad? Uno de los lugares más importantes y más desconocidos de la Mezquita Catedral de Córdoba. Estamos justamente en este paseo que nos va a hablar un poco de esa última ampliación de la Mezquita de Córdoba. Sabemos que a final del siglo X, en la dictadura de Almanzor, ¿no?, estamos aquí en el Califato de Córdoba, se decide ampliar toda la sala de oración, 8 naves más hacia el este. Exactamente igual, el patio se va a ver ampliado. Claro. En esa ampliación, Almanzor construye a 10 metros de profundidad un gran aljibe. Fijaros cómo será, un aljibe de 14 metros y medio de lado, casi 5 metros de profundidad. Fíjate. Y formado por 9 compartimentos cada uno con su bóveda. 700 metros cúbicos de agua cabían ahí. Estaba pensado para que el agua, ¿no?, que las arquerías de la mezquita van a evacuar desde los tejados, pues se depositara y se almacenara en ese gran aljibe. ¿Cómo se entraba ese aljibe? Por esta losa. Por esta losa. Fíjate. Esta es la entrada al aljibe, imposible entrar ahora, ¿no?, Claro. que sería con una escalera de mano vertical. Este aljibe, ubicado estratégicamente para que todo el agua llegue hasta aquí. claro, ¿no? además debería de haber algunos conductos para que el agua fuera directamente a depositarse, y esa agua se reaprovechaba pues, para regar pues, este vergel maravilloso que lo vemos ahora, como hemos comentado antes con tu compañera Amparo, en la época del barroco, pero que ya desde primera hora hay árboles plantados. Las fuentes historiográficas árabes nos hablan de olivos y de plantas aromáticas, fíjate, de plantas de olor, concretamente. Fíjate. Además, el agua es un elemento muy importante para la cultura musulmana, bueno, para todos, ¿no? Porque ellos, por ejemplo, antes de sus oraciones, ¿no?, también importante que ellos tenían que tener ese agua, ¿no?, luego para regar, como tú bien dices, para mantener todo esto. O los baños árabes, ese árabes lugar, ¿no?, ese lugar para la relajación, ¿no?, para llegar también a tratos comerciales, diplomáticos, o sea que el agua, y más en Córdoba, ten en cuenta que los árabes vienen del desierto. Claro. Vienen del desierto y llegan a Córdoba y se encuentran con un auténtico vergel estratégicamente construida entre la sierra con ese agua subterránea maravillosa y a orillas de un río navegable, ¿no? Ellos se encuentran, bueno, pues en la tesitura de construir
huerto Sí. de tradición romana, pero Sí. también, sobre todo, por el pragmatismo de la producción, pero también, sobre todo, ese concepto de jardín persa, ¿no? Ese jardín claro. que para ellos simboliza el paraíso. El disfrute también. El disfrute. Y bueno, pues ya te lo he comentado antes, olivos y plantas de olor, es lo que nos cuentan las fuentes árabes que había en este patio. El árbol más antiguo del que se tiene constancia que existe en el patio es la palmera. La palmera. La palmera, Creemos allá que aparece... los naranjos, pero no, No, es la palmera que ya aparece en el escudo del Cabildo de la Catedral Sí. en el año 1262, recién consagrada como catedral. Pero es que la palmera la trae el propio Abderramán I desde Damasco. ¿Y sabe dónde comienza a aclimatar la palmera a las temperaturas cordobesas? No. En la Ruzafa, en su almunia, en su palacio que construye en la Ruzafa. Podemos decir que el primer jardín botánico de Europa está en la Ruzafa. Está en la Ruzafa. Fíjate qué curiosidad y cuántas cosas aprendemos que quizás no sabemos, que no sabemos. Bueno, es una pena, ¿no? Porque claro, estamos siempre con que Córdoba, Patrimonio de la Humanidad, la única Sí. ciudad del mundo con 4 elementos. Bueno, pues los cordobeses deberíamos Claro al que menos sí. leer un poquito más, investigar un poquito más sobre esa cultura, esa tradición, esa historia tan importante que tenemos Sí. en la ciudad. Me ha encantado lo del aljibe. Todos los que nos estáis viendo, cuando vengáis a partir de ahora al patio de los Naranjos o paséis por aquí, ya sabéis que esto no es aquí una cosa que esté puesta por gusto ni por capricho, sino que detrás debajo de aquí hay una historia espectacular, importantísima un además. lugar que va a favorecer pues el riego, ¿no? Lo que es la conservación de actualmente estos 96 naranjos, ¿no? Estos 7 cipreses, 11 palmeras, ¿no? Todo Algunas lo que hay. han sufrido un poco con el picudo, pero bueno, pues todo el vergel que tenemos aquí, incluso esta humedad Sí, que guarda, ¿no? eso te iba a decir, este poquito de verdecito. Este pavimento maravilloso de Córdoba que sirve, pues Córdoba utiliza el urbanismo para mitigar las altas temperaturas. Claro, refresca. Hombre, Cuando está así, refresca. entonces, pues estos cantos rodados del río que se colocan sobre ese lecho de arena seca y de cemento, y que al estar en pendiente no se queda almacenada el agua, Claro. pero crea esta humedad Sí. agradable que cuando llega estos tiempos, ¿no? Sobre todo Sí, en primavera, en primavera. parece que estamos en un prado verde, ¿no? O sea que Ahora tenemos que aprovechar que está fresquito. Correcto. Yo no me quejo ahora, la gente que frío, digo, no te quejes, no, el que frío- luego viene el calor. Por eso, el frío uno se abriga y se le Ya quita, está, ¿no? pero el ¿Verdad? Porque el calor es más complicado. Pues muchísimas gracias, me ha encantado y seguramente a nuestros espectadores les habrá encantado toda esta sabiduría que nos ha aportado, pero mi compañera Amparo te espera en otro punto importantísimo también de este patio de los Naranjos, ¿no? ¿Dónde te espera? En el Alminar. En el Alminar, En ese en el lugar que Alminar. sería para llamar a la oración. Pues nada, te espera mi compañera Amparo aquí, yo me voy a quedar aquí disfrutando un poquito de este patio y te espera ella Muy allí, bien. que seguro lo que tienes que contar es espectacular, como siempre. Gracias. A ti, gracias. Hasta luego. Hombre, Amparo, Alfonso, mira, me has pillado mirando. Embelesada, y pero ¿verdad? totalmente. Yo estaba en mis cosas, en mi mundo, pensando las vistas maravillosas que tenemos estamos aquí. a 54 metros de altura, es el edificio más alto de toda la ciudad. Fíjate la visión tan maravillosa de este casco histórico, el casco histórico europeo más grande nombrado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, y a nuestros pies, ¿verdad? La suerte que tenemos Hombre. los cordobeses, la sierra, ¿no? Esa pantalla natural Por aquí. que protegía a la ciudad de los invasores enemigos, y la campiña al otro lado, ¿no? Que ahora iremos a verla, ¿no? Esa fuente de riqueza tan importante, ¿no? El cereal, el vino, el aceite, ¿no? Tan importante para la Córdoba romana. Visitable. Lo que nosotros estamos viendo ahora mismo es visitable. Claro, el campanario de la Catedral de Córdoba desde hace unos cuantos años ya, estuvo muchísimos años en restauración, cerrado, pero bueno, pues ya se puede subir, ¿no? Se puede acceder para ver estas vistas tan estupendas y el tesoro que oculta. Muy poca gente sabe, desgraciadamente, que el campanario de la Catedral de Córdoba se construye no sobre el alminar, sino dejando el alminar de Abderramán III en su interior, un alminar califal que fue referencia arquitectónica para todo el Islam en aquella época. Hoy en día tenemos en el mundo 3 grandes alminares que siguen la estela arquitectónica del alminar cordobés, como son los de las mezquitas de Hassan en Rabat, la Cutubilla de Marrakech y, por supuesto, el alminar almohade de Sevilla, que hoy es la Giralda. ¿Y por qué se queda ese alminar tan maravilloso en su interior?
Bueno, es verdad que se reutiliza como campanario, se le pone un pequeño cuerpo octogonal Sí. en la terraza, ¿no? Donde Sí. se pondría las campanas, sería el cuerpo de campana, pero en un terremoto en el año 1589 va a sufrir muchísimos estragos y entonces Hernán Ruiz III Sí. comenzaría a construir emulando lo que hace su padre en Sevilla, colocar el cuerpo de campana sobre el Sí. alminar almohade, o sea, la Giralda, pues intenta emular a su padre. Desde entonces, pues abraza el alminar El califal, alminar. que había sufrido las consecuencias de esa gran tempestad, ¿no? De esa gran tormenta, y desde entonces, bueno, pues ya se va bueno, pues coronando la torre tal y como la conocemos hoy en Como día. la Por supuesto, no conocemos. es solo obra de Hernán Ruiz, es verdad que siguen las trazas, pero luego tenemos a Sequeiro de la Matilla, en fin, tenemos a varios arquitectos importantes, ¿no? Que van, pues, a culminar ese campanario de la Catedral de Córdoba rematado por San Rafael, como no podía Hombre, ser no podía ser de otra manera. forma. ¿Cuántas campanas tenemos Pues y bueno, cuántas suenan? fijaros, 3x4, 12, 12. suenan todas, ¿no? Según también las fiestas que se esté celebrando, suena, y el campanillo arriba, El ¿no? campanillo arriba. Que el que da las horas y que... Antes se podía subir, tengo entendido, Antiguamente ¿no? se podía subir al campanillo, sí, campanillo. desde la restauración ya no, pero las campanas de la Torre de la Catedral, que son conocidísimas, ¿no? Por ese Hombre, villancico tan bonito de Ramón hombre. Medina, ¿no? De las campanas de la Catedral, ¿no? Cada una con un santo, ¿no? Sí. San Zoilo, Santa María, ¿no? Que tiene que ver con nuestra propia historia, ¿no? Los mártires cordobeses, los santos más importantes de la ciudad. También tenemos unas vistas, como decimos, absolutamente privilegiadas. Se puede ver el Alcázar, la sierra, que tú lo comentabas antes también, y se ve también de manera muy curiosa la extensión que tiene este patio de los Naranjos, que tú antes explicabas cómo estaba dividido, y desde aquí se ve perfectamente Se ve perfectamente esa división. que está partido en las 3 parcelas, eso lo hace el obispo Reynoso, que lo hemos comentado antes, Sí. ¿no? Y se va, bueno, pues se va a dividir en tres parcelas, cada una con un pequeño surtidor, y se va a dividir todo perfectamente bien en líneas, ¿no? Los Naranjos parece que están construyendo naves al aire libre, También. es como prolongar, ¿no? Desde, como hablábamos Esas antes, naves desde el interiores. interior hacia el exterior. ¿Qué tenemos aquí? Bueno, pues una placa bueno, pues que nos habla un poco de la construcción de este campanario, un poco cuando se culmina, ¿no? Y cuando Sí. se inaugura. También lo tenemos aquí como detalle. Y bueno, todo esto además, con esas vistas de las que hemos hablado, es historia, y no sé yo si todo el mundo conocía, por ejemplo, lo que nos has comentado, porque aquí no solamente hay que subir para admirar las vistas, es que durante todo ese recorrido, que ya es largo, ya decimos que es largo y que hay que venir preparado Hay que venir físicamente preparado, para hay que subir, venir preparado. pero es verdad que durante todo el recorrido podemos ver esos detalles que tú nos has ido contando. Hay que estar con los ojos abiertos. Hay que estar con los ojos bien abiertos, pendientes, que subir muy tranquilamente, porque bueno, pues encontramos bueno, pues la fachada original del alminar de Aberramán III, encontramos decoración de pinturas al fresco en las bovedillas de las escaleras. Recuerdo, son las escaleras originales del siglo X, que son las que se siguen son las utilizando originales. para subir hoy en día. O sea que imaginaros lo bien conservado, lo puesto a punto que está, y otro de los elementos que Córdoba debe de presumir, ¿no? Fijaros la vista, el río que lo tenemos además con estas últimas aguas totalmente caudaloso, ¿no? El Ahí lo triunfo vemos, de San además. Rafael. Exacto. Bueno, pues Córdoba, ¿no? Sí. La capital de la Baética romana, la única provincia senatorial del Imperio Romano Imperio en la Romano. Hispania romana, por lo tanto, centro neurálgico Sin duda importantísimo alguna. para todo el mundo. Sin duda Córdoba. alguna. Has hablado de San Rafael, muy presente también. Claro, es nuestro santo de Hombre, cabecera, ¿qué nuestro haríamos sin San custodio. Rafael y ¿Qué haríamos sus sin San alas? Rafael, que nos protege de Protegiéndonos. terremotos, de Oye, epidemias? mira, aquí lo llevo yo, fíjate, Sí, aquí lo llevo yo, muy bueno, presente. presidiendo Córdoba desde este campanario, Por supuesto. pero luego en el puente romano, en la puerta del puente, y esas 11 atalayas, ¿no? Que tenemos diseminadas por toda Córdoba. Por toda Córdoba. Yo me voy a quedar aquí con tu permiso, voy a disfrutar de Muy estas bien. vistas, porque esto es un regalo de la vida y esto hay que aprovecharlo, pero a Nani le tienes que contar más cosas, así Sí, que ahora voy ánimo voy para a su bajar, creo que encuentro. bajar es más fácil que subir, pero ánimo para bajar esas acuerdo, escaleras. gracias, Amparo, hasta ahora. Alfonso.
Alfonso, mira dónde te estoy esperando. Qué bien te veo, Qué madre bien. mía, qué bien Aquí, ubicada en la el Fuente del agua. Olivo. ¿Has visto? Qué bien, en la Fuente de Santa María. Fuente de Santa María. Es el nombre así oficial. se llama. Y Esa este es la olivo que tiene, pues, ¿cuánto tiene? Pues es el árbol más antiguo que conservamos en el patio, se plantó en el año 1741, a la vez que se inaugura esta fuente, ¿no?, de Tomás Jerónimo de Pedrajas, ¿no?, que fue estrenada el día de la Inmaculada Concepción del año 1741. Fíjate lo que estamos la hablando. Fuente de Santa Es María. verdad que todo el mundo reconoce este patio de los Naranjos, bueno, aparte de en sí por el patio, por la fuente que es muy simbólica, pero se nos quedan atrás muchas características de este patio, ¿verdad? Este patio está rodeado por un claustro. Fíjate. Hablaban, ya en el siglo XIII hablaban de la claustra de Santa María, porque es la catedral de Santa María. Entonces, desde primera hora había una especie de pórticos, ¿no?, de las tres paredes, las tres muros que circundan el patio, ¿no?, pues estaban ubicados con estos pórticos. No son los mismos de la época Claro, árabe. obvio. De hecho, Ambrosio de Morales dice que no había ningún arco, que no estaba abierto, era simplemente el muro. Estos arcos, tal y como los conocemos hoy en día, son de Hernán Ruiz I. El obispo Angulo le encarga esta reforma del patio, una de las primeras reformas que se le hace a Hernán Ruiz I, que es el primero que comienza la construcción del crucero de la catedral en el centro de la sala de oración musulmana. Pero tened en cuenta, hemos hablado del patio como lugar para impartir justicia, donde se enseñaba, el lugar de la ablución, pero el patio también va a servir, aparte de como huerto, sirve el lado más occidental, el lado más cercano a la calle Torrijos, sirve como cementerio. Lo que hoy es el Palacio de Congresos era el Hospital de San Sebastián. Bueno, pues hay muchos cordobeses que estaban en ese hospital, que su última morada va a ser el lado totalmente occidental del patio de los Naranjos. Y además, en muchas de sus galerías, que hoy están ocupadas por esos artesonados maravillosos, ¿no?, que ocupaban algunas naves del interior de la sala de oración, bueno, pues algunas partes de esas galerías estaban reservadas para exponer los sanbenitos. Los sanbenitos, ¿no? Lo de la Inquisición, ¿no? Los que eran condenados por la Inquisición, pues ahí se exponían los sanbenitos. Por lo tanto, un patio con mucha vida, con mucha historia, que ya, como comentábamos antes, bueno, solemos disfrutarlo los que pasamos por aquí, los que vienen, y se quedan solamente con esta parte exterior. Un poquito de datos de la fuente, porque como estamos aquí en la fuente, yo he bebido agua de ahí toda la vida y sigo soltera. Pues va a tener que beber un poquito más, ¿eh? Porque entonces, ¿cómo lo hago? Porque la tradición es la tradición y la canción que todos los cordobeses la cantamos, ¿no? A la Fuente del Olivo, madre, llévame a beber, ¿no? A ver si me sale novio que yo me muero de sed. Pues va a tener que beber un poquito más porque bueno, parece ser que se cumple, ¿eh? Parece ser que se cumple, sí. La verdad que es una maravilla siempre visitar y yo lo recuerdo de pequeña. El olivo, la fuente, sigue también aquí un poco, mantienen la tradición, ¿no? Como la Fontana de Trevi y todo esto, que echan monedas, piden sus deseos. Para ver si se cumplen los deseos, ¿no? Pero bueno, lo importante es beber agua del caño más próximo al olivo, ¿no? Porque así es que encuentras, pues, novio, novia, en fin, lo que haga falta. Esta fuente, como digo, una de las fuentes barrocas más bonitas que tenemos en la ciudad. Hay un elemento muy interesante en el surtidor central, ese saltador. Ah, sí, fíjate. El saltador original está en el museo. Está en el Museo de la Catedral, era de plata, es de plata, se conserva, es un elemento que el mismo Tomás Jerónimo de Pedrajas construye para jugar con el agua, es un efecto muy barroco también, y eso pues hace poco se ha recuperado y ahí tenemos ese juego de agua, uno de los elementos más característicos no solo de este patio, sino de toda la ciudad, porque el patio de los Naranjos de la Catedral de Córdoba es una plaza más de Córdoba, tú lo sabes. Exactamente, sí, no. Está abierto, no hace falta el ticket de entrada a la mezquita para disfrutarlo, ¿no? Tú lo sabes bien, venimos a tomar el fresquito en verano, el solecito en invierno, hay conciertos, a respirar, a veces, porque es verdad que hay una energía aquí maravillosa, hay una energía que es de toda la vida que ha habido aquí. Cuando estudiaba en la biblioteca de la Facultad de Filosofía y Letras, pues me traía el bocadillo y me lo tomaba aquí, sentado a la sombra de los naranjos, ¿no? Al frescor de este patio que es único y maravilloso. Y al olor cuando sale ese azar, cuando sale esa flor, ese abril, que es maravilloso. Pues me ha encantado todo lo que nos has contado, ha sido una maravilla estar contigo.
qué bien nos has documentado a nosotros, a todos nuestros espectadores. Yo me voy a quedar bebiendo agua. Bueno, a ver si ahí Porque ya yo quiero no, a ver seguir si ya sí. soltera o no, no O se no, sabe. bueno, yo no creo se que, sabe. Yo creo que podía cambiar la tradición A mí me ha conmigo. encantado veros a ti y Amparo esta mañana, Por he disfrutado supuesto. muchísimo. Hablar del patio de los Naranjos de Córdoba, lo vuelvo a repetir, el señor de los patios de Córdoba, señor, siempre es una maravilla y también acompañado como con ustedes, pues benditos a Dios. Nos vemos pronto, ¿eh? Eso espero. Te vamos a llamar pronto porque nos ha encantado todo. Cuando queráis. Muchas gracias, Alfonso, por todo. A ti. Me quedo bebiendo agua y si me sale novio ya te cuento. Avísame, invítame por lo menos, ¿no? Claro, Eso. claro. Hasta luego, Nani. Gracias.